Hoy vamos a hablar sobre el ego. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leady Navas, soy psicóloga. Antes de iniciar te quiero pedir que si esto que vas a ver te gusta, le des like, lo compartas para que llegue a muchísimas más personas, escribas tu comentario si deseas compartir algo respecto a lo que estoy hablando y que te suscribas. Y también que actives la campanita para que te informe cada vez que yo vuelva a subir un nuevo video. Ahora sí, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar acerca del ego. En mis videos anteriores, en varias ocasiones les he mencionado al ego, el famosísimo ego. Hoy quiero hablarles un poco más acerca de qué es el ego, porque hay personas que sé que no tienen claridad respecto a este tema. Así que bueno, el ego es visto de muchas maneras. Para muchas personas es visto como el enemigo, para otras personas es visto como el loco, para otras personas es visto como eso que nos frena para poder avanzar. Ahora, el ego es parte de nosotros y es el que nos permite que podamos experimentar estas sensaciones de dualidad. ¿A qué me refiero? A que nos permita estar desconectados con el otro, a reconocer que el otro es un individuo diferente a nosotros. ¿Eso a qué nos ayuda? A que podamos disfrutar de las cosas que ocurren con las otras personas, de las cosas que ocurren en las diferentes situaciones, que podamos disfrutar, por ejemplo, de un abrazo, que podamos disfrutar de la compañía. Entonces realmente el ego no es nuestro enemigo. Hay muchas personas que lo llaman como la loca de la casa. Realmente pues yo no me identifico con esto, porque para mí la loca de la casa es como, no sé, alguien que no se le presta atención, alguien a quien no se le escucha, alguien que se ignora. Y realmente es todo lo contrario. Al ego hay que escucharlo, al ego hay que prestarle atención, la atención que merece. ¿Por qué? Porque precisamente como nos mantiene en dualidad, nos mantiene en un nivel de separación con el todo. Entonces, cuando nosotros estamos en ego o cuando estamos con actos egoicos, es cuando estamos juzgando, cuando estamos señalando, cuando estamos criticando, cuando estamos responsabilizando al mundo de lo que sucede en nuestras vidas. Y debido a este nivel de separación es que ocurren muchísimos conflictos, pero también hay que tener en cuenta que ese ego es como algo que surgió, algo que viene con nosotros, pero es algo que surgió a raíz de, es como ese protector que apareció en cierto momento de nuestra vida. ¿Para qué apareció el ego? Resulta que cuando nosotros somos niños y atravesamos por muchas situaciones, este ego es el que se encarga de defendernos a nosotros de esas situaciones. Es el que se encarga de hacer que no sean tan dolorosas estas situaciones. Es el que encubre muchas cosas y es el que empieza a procesar ciertas situaciones. El tema es que cuando vamos creciendo y vamos atravesando diferentes etapas de nuestra vida, este ego es el que nos hace juzgar, el que nos hace señalar, el que nos hace compararnos con nosotros. Entonces, digamos que cuando estamos en un proceso o en un camino de crecimiento, de desarrollo espiritual o un crecimiento personal, es importante que escuchemos a nuestro ego, que aprendamos a reconocerlo, pero realmente aprendemos de su existencia cuando lo observamos desde la calma. Cuando nosotros, estando en calma, logramos tener un nivel de profundidad con nosotros mismos, un nivel de autoobservación con nosotros mismos. No se trata de que el ego solamente lo escuches cuando estás en un proceso de crecimiento. Realmente el ego lo escuchamos todo el tiempo. Es esa vocecita que está en nuestra cabeza, que sentimos que nos habla, que nos dice cosas. Ese es el ego.
En cada uno de los conflictos emocionales o afectivos o de cualquier tipo de conflicto que nosotros atravesamos en nuestra vida, nuestro ego está presente señalando, nuestro ego está presente juzgando, nuestro ego está presente haciendo lo que sabe hacer, y es defendernos, poniéndonos una coraza a nosotros para protegernos de eso que cree que nos está lastimando o de eso que cree que nos está haciendo daño. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer ese ego, logramos identificar ese ego, logramos escucharlo, podemos solucionar muchísimas cosas que pasan en nuestra vida, como por ejemplo aprendemos a reconocer al otro. Pero ¿cómo reconocemos al otro? Desde el reconocimiento de nosotros mismos. Entonces, cuando yo me reconozco como ser humano, cuando me reconozco como un ser completo, como un ser independiente en el sentido de pensamiento, ¿sí? Que tengo la capacidad de transformar mi realidad. Cuando yo reconozco ese proceso, empiezo a comprender a mi ego. Digamos que si tú en algún momento sientes que escuchas una voz constante o que tu cabeza te da muchas vueltas respecto a una situación o respecto a algo, yo te sugiero que la escuches, que tomes aire profundamente, lo sostengas por un tiempo. Yo les sugiero contar siempre hasta 5. Inhalen lentamente por su nariz, cuenten hasta 5, mantengan la respiración contando hasta 5 lentamente, boten el aire nuevamente contando hasta 5. Cuando ya sientas que bajas tus niveles de estrés de ese momento, o que bajas los niveles de lo que sea que estés sintiendo en ese momento, dolor, tristeza, rabia, lo que sea, por lo que estés atravesando en ese momento, cuando ya bajes tus niveles, desde la calma, escucha a tu ego. ¿Por qué te digo que cuando bajes los niveles? Porque como el ego es el que nos separa y es el que nos dice que todo lo demás nos ataca constantemente, entonces cuando pensamos, lo dicen muy coloquialmente, en caliente, probablemente no fluyan las ideas desde lo que el ego nos quiere mostrar, sino desde la reactividad, ¿sí? Desde la reacción que me genera esa situación. Entonces, cuando logres estar en calma, observa muy bien qué es lo que te está diciendo tu cabeza, observa muy bien qué es lo que te está repitiendo constantemente. Nuestro ego sí es el que nos mantiene en separación, pero también es el que nos permite experimentar ciertos procesos en nuestra vida. Realmente nosotros no podemos tener un despertar espiritual o no podemos tener un crecimiento sin el ego. El ego está con nosotros siempre y el ego va a estar con nosotros siempre, y realmente el ego es el que nos permite a nosotros estar en diferentes niveles de conciencia, desde el nivel 1 hasta los niveles 4, 5 y bueno, para ahí, para mí personalmente hay muchos más niveles. Hay personas que llegan hasta el 4, hay personas que llegan hasta el 5, realmente creo que esos son pinitos, pero hay muchos niveles de conciencia. En otro video hablaremos de los niveles de conciencia un poquito más en profundidad, pero es importante que escuchemos al ego. El ego nos dice cosas maravillosas porque cuando logramos oírlo, nos damos cuenta de cuánta basura nos estamos repitiendo constantemente, cuántas ideas y cuánta cosa nos estamos maquinando que no nos estábamos dando cuenta, y son cosas que no nos repetimos de hoy, son cosas que nos venimos repitiendo siempre. Y yo se los hablé en algún otro momento en otro video sobre cómo nuestro inconsciente percibe tanto un recuerdo como la imaginación en una realidad, ¿sí? Entonces, para nosotros, como dentro de nuestro inconsciente no hay un tiempo ni un espacio, porque todo está ocurriendo en el presente y todo es real, aun cuando nos lo estamos imaginando es real, entonces el ego constantemente está repitiendo y repitiendo todo ese aprendizaje que nosotros tuvimos en algún momento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico, si cuando
éramos niños, alguien en un proceso de aprendizaje nos dijo, eres un bruto, eres un tonto, eres un incapaz. En este momento, si tú no has trabajado eso, probablemente es lo que tu ego te repite cuando estás en algo que te puede generar algún tipo de dificultad. Entonces te va a decir que eres un bruto, que eres un tonto, que eres un incapaz, y ni siquiera puedes estar consciente de lo que está ocurriendo. A veces nos autosaboteamos nosotros mismos y ni siquiera sabemos por qué. Y realmente es por todas esas programaciones inconscientes que traemos, por todos esos procesos que se quedaron en nuestro inconsciente y que son reales para él, ¿sí? Y que como el ego los adoptó como reales, pues simplemente están ocurriendo afuera. Pero no escuchamos lo que nos están diciendo desde nuestro inconsciente, desde nuestra mente. Entonces, cuando nosotros logramos identificar qué es del ego, qué es de esa mente pensante, podemos resolver muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque siempre que tú sientas que un pensamiento te lleva a sentirte mal, a sentirte incapaz, a sentirte que no eres suficiente, mejor dicho, cuando sientas que un pensamiento te lleva a unas frecuencias muy bajas, es tu ego que se está presentando en ese momento. Entonces, cuando aprendemos a oírlo, cuando aprendemos a escucharlo, es maravilloso porque nos damos cuenta de cuánta shit nos estamos repitiendo, de cuánta basura nos estamos repitiendo a nosotros mismos, y podemos callarlo. Y callarlo no es decirle, oye, cállate, no. Callarlo es escucharlo atentamente, qué me está diciendo, en qué momentos me lo está diciendo, porque es una ventana maravillosa que me muestra qué puedo trabajar en mí, qué puedo empezar a resolver en mi vida para poder trascender una situación, para poder avanzar, para poder subir un escalón en un desarrollo o en un despertar que estoy en mi proceso de vida. Espero que haya quedado esta información un poco más clara, espero que haya quedado un poco más desmenuzadito lo que es el ego en nuestras vidas, que haya quedado un poco más definido el tema. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Que tengan un excelente y maravilloso día. Hasta la próxima.